Una semana con hechos muy interesantes para la economía y la ecología costarricense. El hecho de saber que el oro de Cruzitas nos pertenece, que el oro de Cruzitas será una potestad tanto del gobierno como de los ciudadanos, velar por la forma más provechosa de obtener beneficios para las poblaciones. De esto sé de antemano y por mi formación como estudioso de las ciencias de la Tierra, que habrá grupúsculos llamados ecologistas que querrán el congelamiento de las tierras, no sabiendo que el mineral del oro hoy día es significativo en las economías de muchos y muchos países y de que otros lo compran porque el oro sigue siendo fundamental para la economía y bueno, para los otros productos que derivados del oro surgen. Pero nos deja planteado ahí un tema central y medular que desde hacía largos años no encontraba solución. Al final, la empresa decide de poner su actitud y aceptar que Costa Rica es de nuevo propietaria con derecho total para aprovechar esos recursos al norte del país. La historia del oro en Costa Rica es una historia de explotación de la riqueza costarricense. Efectivamente, desde finales del periodo, digamos, colonial, desde 1810, las primeras minas allá en el Aguacate fueron explotadas y el beneficio que se obtuvo fue relativamente poco para la economía de aquellos años. Vino luego, allá por los años de 1870, la explotación de las minas de Avangares, que cubría toda esa zona, Miramar, Avangares, una zona muy extensa, muy rica en oro, que igualmente fue aprovechada esta vez por el empresario Minor Keith, y la riqueza de esas minas igual voló para el extranjero y aportó muy poco para el bienestar económico de Costa Rica. Igual en el sur, en Corcovado, ha habido distintas formas de explotación de oro y poco ha aportado a la economía nacional. Básicamente han sido mineros, pequeños mineros, que finalmente lo comercializan y lo hacen llegar a los grandes que lo exportan y sale de las fronteras de Costa Rica sin dejar grandes beneficios. El país posiblemente puede contar con mucho más reservas de oro. No obstante, de momento el tema que se nos enfrenta es el oro de Cruzitas, donde el daño ecológico ya hecho, digamos, a esas tierras implica necesariamente un proceso de aprovechamiento, puesto que el primer trabajo ahí es recuperar, digamos, las zonas afectadas por esta minería, digamos, hecha de la manera más primitiva, ¿verdad? Que ha contaminado los suelos con cianuro y otros elementos químicos que se usan para la explotación del oro. Entonces, esa noticia será una noticia, digamos, que se irá desarrollando a lo largo del tiempo. Iremos viendo las diferentes propuestas y finalmente la decisión gubernamental de qué vamos a hacer con el oro de Cruzitas.
Vino el viernes, en donde en la Asamblea Legislativa se vota contra la ministra de Educación, un voto de censura, y el numeral 24 del artículo, es un artículo bastante extenso del capítulo 2, atribuciones de la Asamblea Legislativa. El numeral 24 dice literalmente: formular interpelaciones a los ministros de gobierno y además por 2/3 de los votos presentes censurar a los ministros funcionarios cuando a juicio de la Asamblea fuesen culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de los errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes. Bueno, aquí la Asamblea Legislativa, aprovechando la ausencia de muchos diputados, con un número de 138 diputados, de 38 diputados, yo guardo, tuviéramos 138, de 38 diputados, logró la mayoría, en este caso 33 diputados, y ahí se pasaron contando hasta que lograron tener, digamos, los votos necesarios para establecer, digamos, una censura a la ministra de Educación. En todo caso, el numeral 24 no señala que necesariamente censura implique que en su defecto el presidente deba tomar decisiones. Toma nota, toma nota, y ya será el presidente, y el presidente lo ha dicho con toda claridad. Toma el voto de censura como una sacada de clavo de los diputados por los temas que se están tramitando en la Asamblea Legislativa, notablemente el tema del referéndum, ¿verdad? El tema del referéndum está ahí, los diputados no van ni para atrás ni para adelante, ya van 2 consultas constitucionales, y a mí me llama la atención porque eso demuestra realmente el desconocimiento jurídico que tienen los diputados de las leyes de Costa Rica. Es que ahí yo oigo a Dinora Barquero, que según ella estudió Derecho. Yo no sé, no me toca a mí averiguarlo, pero pareciera que muchos de ellos no conocen la ley de jurisdicción constitucional. Y es una vergüenza, es una vergüenza porque son 31 páginas. 31 páginas que están acá en la ley de jurisdicción constitucional, y dice claramente que la sala constitucional no puede conocer un proyecto que está en tramitación, y menos aún dar un voto anticipado al trámite de ningún proyecto. En este caso, me refiero al referéndum por la vía legislativa, que fue presentado como un proyecto, entonces requiere un primer debate. El único que puede consultar, y porque está facultado para hacerlo, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones hizo la consulta y estamos en espera de los resultados. En todo caso, la consulta es muy clara. Digamos, la resolución tiene que ser muy clara en el sentido, por ejemplo, que en la Constitución política es muy claro que la Contraloría General de la República está en 2 artículos. Esos 2 artículos no son tocados para nada en el referéndum, ¿verdad? Las labores claves, digamos, de la Contraloría, que son la fiscalización, seguirá ahí, y no hay nada que lo toque. Los textos que modifican, digamos,
no la parte constitucional de la Contraloría, sino la parte reglamentaria modificada en el año 94, no es constitucional, no es materia constitucional, por lo tanto sí puede ser sujeta de reformas y lo será, evidentemente. Y luego para la Marina de Limón es otro artículo referente, digamos, a la vinculación entre la inversión pública y la inversión privada. Es un tema, digamos, de lograr, digamos, empatar los intereses, y eso debe ir en esa línea, puesto que en Costa Rica hay ese tipo de actividades público y privadas. De manera que el referéndum va a ir por la vía ciudadana. Me parece que esa va a ser el mejor camino y va a ser la vergüenza de estos diputados que están ahí en la Asamblea Legislativa y de todas las fracciones. Ahí incluye absolutamente a todas las fracciones, todos los nombres de los partidos. Particularmente, evidentemente, el Partido Liberación Nacional, que se ha opuesto, ¿verdad? Particularmente el Partido Liberal Progresista, que es un partido que hay que condenar por su actitud traicionera a el pueblo de Costa Rica, por su desconocimiento e inconsistencias políticas de cada uno de los miembros que ocupan esa bancada. 6 diputados que de todas formas, cuya procedencia de muchos de ellos era de Liberación Nacional, por lo cual les ha sido muy fácil aliarse a ellos, ¿verdad? Incluido el que dirige hoy la bancada liberacionista, un ingeniero que quién sabe dónde sacó el título, porque pareciera no tener mayor idea de el mundo profesional en el que se graduó. Y entonces, como la forma de afectar al gobierno es censurando sus ministros, por eso se han dedicado estos 2 años que llevamos de gobierno, 2 años y meses, a estar continuamente llevando a los ministros a comparecencias. Comparecencias inútiles porque no han producido absolutamente nada. Así, nada. Porque la investigación de los partidos políticos, como ya todos ustedes lo saben, es una comparecencia que no sirve por el tipo y por el estilo de hacerlas, de los planteamientos, de las preguntas irrespetuosas, por haberse creído jueces de la República. Igual pasará con la comisión del SINAR, que terminó esa comisión y ha terminado confundiendo un asunto privado de la presidenta de la comisión, Vanessa Castro, por sus vinculaciones con televisoras nacionales e internacionales, que finalmente han sido vistos en esa comisión, siendo que debió haberse o hecho una comisión aparte para tratar ese tema particular de ella, o en su defecto no haberlo tocado en la comisión, cuyo nombre es SINAR, de manera tal que ahí tampoco llegarán a puerto seguro. Entonces ha sido un derroche de tiempo, de trabajo legislativo, y ninguna de las fracciones está trabajando en proyectos de ley, y los proyectos de ley son realmente los que producen desarrollo en el país. Aquí lo que ha habido es un control político férreo, digamos, contra el desarrollo de los proyectos que quiere llevar a cabo el presidente de la República. Y bueno, con mucho esfuerzo el presidente de la República ha logrado mantener el país en una economía estable, siendo hoy día Costa Rica uno de los países de América Latina que goza de estabilidad económica y política, porque tampoco han logrado descompensarnos políticamente. Lo que se produjo el viernes
en las instalaciones de CONARE, y a mí me tocó trabajar en CONARE, yo conozco lo que es el Consejo Nacional de Rectores, porque ahí tuve que hacer, en dos ocasiones estuve ahí haciendo trámites especiales. En uno fui conferencista de un programa que se dio y en otro tramitaba la maestría en ordenamiento territorial para Centroamérica. En esas dos oportunidades entré muchas veces al edificio y es un edificio que por haber sido propiedad de la Agencia Internacional de Desarrollo en Costa Rica es realmente lo que uno llamaría un búnker, ¿verdad? Es decir, uno llega al nivel del piso, pero las oficinas están, digamos, hacia abajo, en un subterráneo, ¿verdad? Un subterráneo muy grande. Y luego, bueno, hay otras que están ya sobre el nivel, digamos, sobrepasan el nivel de la tierra. Y es un edificio donde no puede entrar cualquier persona si no va documentada. Yo, que era trabajador, trabajador universitario, tenía que mostrar mi carnet, me revisaba. Lo que me indica a mí es que los rectores de las universidades gestaron ese grupo de jóvenes que fueron a agredir a la señora ministra de Educación. Sí, y digo agresión porque hubo actos muy graves. Eso, y yo lo sé porque pues, también me ha tocado trabajar con un megáfono haciendo publicidad en los partidos de mi club, Asociación Deportiva Sagrada Familia, ¿verdad? Entonces sé la potencia que puede tener un megáfono y estoy hablando incluso de los megáfonos más antiguos, los más modernos deben tener muchísimo más potencia. Entonces que con un aparato de esos alguien te hable al oído, te grite al oído, podría producir daños en el tímpano. Ok. Así fue. Luego hay un joven que sale quejándose de que le quitaron la bandera, toda vez que con esa bandera cubrió el vidrio principal, ¿verdad? Del automóvil donde van saliendo, tapó completamente, digamos, el camino hacia adelante, ¿verdad? Lo cual fue peligrosísimo porque pudo haber provocado un accidente de consecuencias, digamos, incalculables, ¿verdad? El parabrisas fue bloqueado por la bandera y uno de los pocos agentes de seguridad que estaba ahí le sustrae, le quita la bandera porque la pone de través, ¿verdad? Bloqueando eso. Realmente, como lo ha explicado la ministra Laura Fernández, perdón, Laura Fernández explicó, el ataque no fue solo contra la ministra de Educación, el ataque fue contra toda la comisión. Y además, sí había interés en que llevar un grupo de representantes estudiantiles ahí y esos, lo que quiero que entiendan la gente es que eso no eran cualquier grupo de estudiantes, son estudiantes organizados, son estudiantes porque van con las banderas de las federaciones de estudiantes. Ahí estaba notablemente la bandera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y había cartelones de FEUNA, aparte de las banderas de los partidos políticos, la bandera amarilla del Frente Amplio. El daño, digamos, que se hace, digamos, a ese tipo de reuniones, ¿verdad? Que ya de todas formas el año pasado se había producido justamente contra la ministra Laura Fernández una palabra groserísima expresada por un alto funcionario de CONARE. O sea, ¿quién trabaja ahí en CONARE? ¿Qué grupo de pachucos son los que dirigen esa institución? Cuando a mí me tocó trabajar con gente de lujo, gente realmente con una experiencia internacional increíble, un funcionario de CONARE, el que fue director por muchos años de CONARE, que fue un
exfuncionario de la NASA, era un hombre de cultura, de decencia, que conocía el medio. Yo no sé cómo se seleccionan hoy día los funcionarios de esa institución, pero ese pachuco que le gritó a la ministra, como decimos nosotros, les recordó su madre, este, no ha sufrido a estas alturas ninguna lesión. Luego, sí, ninguna lesión de carácter legal. Luego, este hecho es aún más grave porque siendo el presidente de los rectores, el rector de la Universidad de Costa Rica, le preguntan justamente después del evento que si la ministra de Educación debe renunciar y él dice que sí. Él dice que debe renunciar ante la moción de censura, lo que demuestra la ignorancia de un rector de la Universidad de Costa Rica que sabe que si conoce la Constitución, que no necesariamente porque usted reciba una censura tiene que retirarse del cargo, siendo que el nombramiento del cargo es del resorte del presidente de la República. Así que él lo que debió haber remitido es decir, bueno, esas son decisiones que no me corresponden a mí, corresponden al presidente de la República. Entonces, él sí, con todo el tupé y su ignorancia, dice que debe la ministra renunciar, siendo él justamente como presidente responsable de que ese día hubiese seguridad. Y no tengo yo dudas en que toda esta presencia de estudiantes se fraguó entre los rectores y quienes administran el local, porque para entrar ahí tenía que haber documentos y quisiera ver esas bitácoras de entrada y esas firmas, porque como dijo la ministra de Educación, aquí voy a presentar una demanda judicial por daños y así lo podrán hacer cada uno de los ministros. Así que este asunto es grave. Es muy grave para las universidades porque en estos momentos las conversaciones sobre el presupuesto universitario quedan estancadas ahí hasta que no se resuelva ese tema. No podrá proseguirse en ese sitio y habrá que buscar, digamos, las condiciones, uno, anímicas para volver a la conversación y dos, el tema es complicado desde el punto de vista de la economía del país, toda vez que la economía del país no ha conocido en este momento una inflación que obligue al gobierno, digamos, a tomar medidas al respecto. Así que las universidades públicas tendrán que quedarse con el piquito callado y por eso es que entonces están utilizando a Albino para que convoque a una manifestación. ¿Y qué tiene que ver Albino con los estudiantes universitarios? ¿Cuál es la relación de los sindicatos con las agrupaciones estudiantiles? Tema también para indagar, tema también para estudiar. De manera tal que esta semana nos dejó una estela de temas complicados, ¿verdad? Que nos demuestra las manos en que este país ha estado en las universidades, la injerencia de grupos políticos como los sindicatos en la vida de los estudiantes, el uso de los estudiantes como fuerza, digamos, aterrorizadora para que se lleven a acuerdo las reuniones de alto nivel que sostienen, digamos, los presidentes de las universidades con el gabinete, de manera tal que la situación es relativamente complicada para Costa Rica, para la educación superior en Costa Rica y que nos indica la necesaria visualización de todos estos problemas para entender que estos días que vienen son importantes de ver cómo se mueven los distintos actores sociales.